Y aunque suena un poco funesta esa noticia, pero es una realidad, es una esperanza que nosotros debemos de ir alojando. El hecho de que algún día nos vamos a volver a encontrar en Cristo por la eternidad. Y Dios nos da el privilegio de cruzarnos y conocernos ahora, para que cuando estemos en gloria nos conozcamos. ¿Tú te recuerdas ya? ¿Te recuerdas en Poza Rica? Sí, claro. Así que nada, qué gran gozo poder llegar al final de esta jornada agradeciéndole al pastor Iván, al cuerpo de líderes y pastores de esta iglesia, por depositar la confianza en nosotros. Sin duda alguna entendemos que no damos por sentado, eso es básicamente una gracia. Y tengo el privilegio de cerrar esta conferencia llamada Firmes en la Verdad, enseñando acerca de justamente firmes en la verdad. Y antes de entrar en mi material, yo quiero que veamos el texto que ustedes conocen, porque muchos de ustedes lo tienen detrás en su teacher, que se encuentra en Efesios capítulo 4. Esto es a modo de introducción para que entendamos un poco la importancia de nosotros estar firmes en la verdad. Luego de que veamos el texto, yo quiero que veamos 6 recomendaciones que a modo de, como decía el pastor, de resumen, pueden agrupar todo lo que hemos visto. 6 recomendaciones para estar firmes en la verdad. Pero quiero que veamos esto de manera que ese teacher que ustedes llevan lo sigan usando, pero también vean el sentido del texto que habla en Efesios capítulo 4. Nosotros cuando leemos el capítulo 4 nos vamos a dar cuenta de que Pablo está motivando a esta iglesia a la unidad. Y la unidad es parte y es clave de andar y vivir firmes en la verdad. Yo quiero que usted mire por un segundo a la persona que está a su lado y mire su rostro. Esa persona que está a su lado no es el enemigo. Esa persona que está a su lado no es el adversario. Dios nos está llamando. Yo sé que aquí hay gente de muchas iglesias y por eso quiero usar este texto para mencionar la importancia que tiene caminar en unidad. Para andar firmes en estos caminos y firmes en la verdad, es importante que valoremos el hermano, la hermana, la congregación hermana, la congregación que nos visita, las que nos han visitado, porque son parte del cuerpo de Cristo y es una invitación de hecho. El versículo 11, cuando él empieza diciendo, y constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios espera que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Dios espera que sigamos creciendo en el conocimiento de la unidad. Lleguemos a la unidad. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y lee el versículo 14, que es el contraste del versículo que está en el teacher o en la playera, como le llaman. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Yo creo que eso es todo lo opuesto a andar firmes. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Mire por qué la unidad es importante. Mire por qué seguir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios es importante. Mire por qué es importante andar en unidad. Porque esto me ayuda a no andar fluctuante. Y el versículo 15, que es el que usted tiene en su espalda, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y yo creo que el llamado a estar firme en la verdad, antes de entrar en nuestro tema y textos, tiene que ver mucho con andar en unidad. Y yo quiero levantar y resaltar un poco el espíritu de unidad, aplaudiendo también la iniciativa de algunos pastores que vinieron de otras ciudades, que trajeron a sus jóvenes de otras ciudades y que de una manera u otra entendieron que en esta conferencia sus jóvenes iban a poder crecer, sus vidas también iban a poder ser edificadas. Así que damos gloria a Dios por su vida en esta tarde. Déjeme orar. Padre, llegamos, Señor, al cierre de esta conferencia y cuando miramos al día 1 nos damos cuenta que tu gracia es quien nos ha sostenido.
Te damos gracias por tantas bendiciones, el privilegio de conocer tantos hermanos en la fe y saber que tú te sigues moviendo en diferentes lugares. Padre, qué privilegio, Señor, que tú nos tomaras en cuenta. Sabiendo que nosotros no merecíamos esto, tu gracia, Señor, nos ha permitido estar aquí. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra y enséñanos, Señor, a caminar firmes en la verdad. Todos sin excepción, necesitamos de esto. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando nosotros empezamos la conferencia, hablábamos una y otra vez de los ataques que ha sufrido la verdad. El pastor Iván nos hablaba de estas tres corrientes que de una forma u otra están afectando nuestras iglesias. El idealismo, donde esta mentalidad idealista de tener algo muchas veces hasta de fantasía, cómo ha ido afectando la manera como nosotros veamos la verdad. Él también hablaba de cómo el relativismo, cada quien tiene su verdad y eso está afectando la verdad absoluta. Y también nos hablaba del antropocismo, cómo el hombre está centrado en el centro y él es el dueño de su propia verdad. Y cuando nosotros hablábamos de eso, hablábamos de cómo estamos siendo atacados por diferentes frentes. La iglesia está siendo atacada y cuando la iglesia está siendo atacada, usted y yo también estamos siendo atacados. La iglesia está siendo atacada en dos direcciones, decíamos. Está siendo atacada internamente por medio de falsas corrientes, falsos profetas, falsas iglesias que se han levantado torciendo la verdad, tergiversando la verdad, manipulando la verdad y engañando incluso a mucha gente. Paul Washer dice que aquellos que van a esas iglesias donde se tuerce la verdad, se manipula la verdad y se juega con la verdad, esas personas no son víctimas, sino que han hecho de todo lo que esa gente ofrece su Dios. Pero al final de cuentas lo hacen en el nombre de Jesús y ha ido afectando incluso la reputación del evangelio y del nombre de Cristo. Pero la iglesia está siendo atacada y eso no desde ahora. Desde el principio, desde Hechos capítulo 2, la iglesia se vio afectada por una serie de corrientes, gnosticismo. Gente que creía que el conocimiento lo iba a llevar a Dios. Otros que creían que Jesucristo no pudo haber resucitado físicamente. Y una serie de corrientes y falsedades que a través de la historia se han levantado. Otros que decían que Cristo no era Dios. Otros que decían que la Trinidad no existía, otros que querían sacar todos los milagros del Nuevo Testamento, otros que decían que Jesucristo no nació de una virgen, que Jesucristo no resucitó, y la iglesia internamente ha sido atacada. También veíamos que la iglesia ha sido atacada externamente y hemos visto cómo el ateísmo se levanta sencillamente negando la existencia de Dios. El ateísmo ha impulsado una serie de corrientes y movimientos y hoy en día no solo el ateísmo atenta y ataca a la iglesia desde fuera, sino que ahora hay un neoateísmo que dice y le estruja en la cara a los creyentes que ellos pueden vivir moralmente bien sin Dios. Ellos no necesitan a Dios para ser fieles pagando sus impuestos. Ellos no necesitan a Dios para serle fieles a sus esposas. Ellos no necesitan a Dios para vivir correctamente. Y el neoateísmo, que es una corriente nueva del ateísmo, entonces nos está diciendo que pueden vivir bien moralmente sin Dios. El secularismo, el posmodernismo, donde todo el mundo tiene su verdad. Y como yo tengo mi verdad, respeta mi verdad. Y tú tienes tu verdad y yo te respeto tu verdad. Y para nadie hay verdad absoluta. Tristemente, mucha gente ha entrado en esa corriente y muchos cristianos se han visto intimidados por medio de aquellos que le dicen, esa es tu verdad, acéptala. No. Es que alguien tiene que tener la verdad. La verdad tiene que ser absoluta, si no, no puede ser verdad. Una vez yo conversaba con un ateo y él me decía, no hay verdad absoluta. Y yo le decía, bueno, si no hay verdad absoluta, lo que tú estás diciendo no es una verdad, porque no puede ser absoluta. Por lo tanto, tu misma declaración pierde argumentos. El posmodernismo, el feminismo, el machismo, por causa del pecado, los hombres no han asumido bien su rol y de una manera u otra están aplastando, denigrando, echando al suelo a la mujer. El feminismo, una reacción al machismo, y las mujeres quieren asumir roles de hombre y entendiendo que deben de tener
protagonismo en áreas donde quizás Dios no lo ha llamado, el pluralismo, el relativismo, la agenda LGTBQ ahora. También ataques que de una forma u otra están llegando a las orillas de la iglesia. Y cuando hablábamos durante todos estos días, nos preguntábamos si estamos preparados. Y la invitación es clara, hermano, la iglesia está llamada a mantenerse firmes en la verdad. Y aquí hay 6 recomendaciones que entiendo que pueden agrupar mucho de lo que nosotros hemos visto. La primera recomendación es clara, es precisa, es contundente y todo el que está aquí, sin excepción, tiene que considerarla. Primera recomendación. La primera recomendación para permanecer firme en la verdad es permanecer en Jesús. Y la razón por la cual nosotros recomendamos que para permanecer firme en la verdad es necesario permanecer en Jesús es porque Jesús mismo dijo que Él era la verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y cuando vemos esa declaración, estamos viendo que la verdad no es una respuesta, la verdad no es una cosa, la verdad es una persona. Y tiene un nombre y se llama Jesús. Si usted lee el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14, Él dice lo siguiente. Mire lo que dice, refiriéndose a Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En el mismo capítulo 1 de Juan dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Juan capítulo 18, versículo 37, uno de los encuentros más interesantes que usted va a encontrar en los evangelios es cuando Pilato está entrevistando a Jesús. Y Pilato le pregunta y le dice, luego tú dices que eres rey. Y Jesús respondió y le dice, tú dices que yo soy rey. Y mira esta declaración contundente de Jesús. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es increíble que Jesús me invita no solamente a ver a través de estos textos que Él es la verdad, sino que también Jesús me invita a permanecer en Él. Joven, jovencita, no hay manera de permanecer firmes en la verdad si no permanecemos en Jesús. De hecho, la mayor evidencia de que usted sea creyente es si permanece en Jesús. Mire cómo lo dice Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Mire la invitación. Y la palabra permanecer aparece como 7 o 8 ocasiones en ese texto completo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echarán en el fuego que arde. Primera recomendación, joven. Para estar firme en la verdad, tú tienes que permanecer en Jesús, porque Jesús es la verdad. Y Jesús no solo es la verdad, sino que Él te está invitando a permanecer en Él. Así que hay una pregunta aplicativa rápidamente. ¿Estás tú permaneciendo en Jesús? ¿Estás tú en Cristo? ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿Estás habitando en Cristo? ¿Estás meditando en la persona de Cristo? ¿En lo que Él es? ¿En lo que Él ha hecho por ti? La invitación en esta tarde recordatoria es: para permanecer firme en la verdad, tiene que permanecer en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que quien por el gozo puesto delante de él soportó la prueba y la aflicción. Nuestro llamado es a mantener nuestra mirada puesta en Jesús, es a permanecer en Jesús.
Si nosotros no ponemos la mirada puesta en Jesús, vamos a tambalear. Cuando yo no pongo la mirada puesta en Jesús, estoy en la iglesia, digo que soy creyente y no tengo la mirada puesta en Jesús, la tengo en otro lugar. Uno, o la tengo puesta en otra persona, en un líder. ¿Qué va a pasar si el líder falla? Si el líder falla, tú te vas a derrumbar, no estás firme. Dos, puedes poner la mirada en las circunstancias. ¿Qué pasa cuando las circunstancias son adversas? Te vas a tambalear porque no es un lugar sólido para poner tu mirada. Tres, ¿qué pasa cuando pones la mirada en ti? Cuando tú pones la mirada en ti mismo pueden suceder dos cosas. Uno, o te puedes llenar de orgullo y de arrogancia porque te crees mejor que el otro, porque estás mirándote a ti mismo. O dos, te vas a llenar de depresión, tristeza y de sentimiento de inferioridad porque tú crees que el otro es mejor que tú. Por lo tanto, la mirada no está ni debe ser puesta ni en otra persona, ni en las circunstancias, ni en ti, ni en lo que tienes, porque todo eso se puede derrumbar. La invitación en esta mañana en esta tarde es para permanecer firme en la verdad. Primero tenemos que poner la mirada en Jesús, porque Jesús es la verdad. Y Él es la verdad inconmovible. Él es la verdad, es la roca inconmovible. Todo lo demás es arena. Jesús es la roca y todo lo demás es arena. Y no importa cómo venga la aflicción, no importa cómo vengan las circunstancias, no importa si otra persona te falla o te defrauda, no importa si tú mismo no te sientes, si la mirada está puesta en Jesús, vas a permanecer firme porque Jesús es la verdad. Segunda recomendación, permanecer en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, Jesús está orando por sus discípulos. Jesús está cerrando un tiempo de oración y presenta a sus discípulos al Padre. Y mire qué palabras tan hermosas Jesús expresa. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y nosotros hablábamos acerca de la palabra de Dios y decíamos que Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa hasta los tuétanos de tu hueso, discierne tu corazón, las intenciones de tu corazón. Nosotros estamos llamados a permanecer en Cristo, pero también a permanecer en su palabra, porque su palabra es verdad. Y no solamente su palabra es verdad, sino que en su palabra encontramos la voluntad de Dios. En su palabra encontramos la expresión de quién es Dios. Y en su palabra encontramos la revelación de quién es Cristo. Nosotros en esta conferencia hemos dicho y hemos confesado que la palabra de Dios es verdad. Y lo decimos no porque nosotros no lo inventamos. Es porque Jesús lo dijo. Jesús dijo que su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Así que cuando una persona, joven, viene a ti diciéndote que la palabra de Dios no es verdad, es la palabra de esa persona o de ese profesor versus la palabra de Jesús. ¿A quién le creo? A Jesús. Así que la segunda recomendación para permanecer firmes luego que termine esta conferencia es que permanezcamos en su palabra, porque su palabra es verdad. Volvemos a Juan capítulo 15, donde Jesús estaba hablando de la vid y los pámpanos. Mire ahora cómo Él conecta las dos cosas. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Una manifestación, evidencia de un genuino discípulo de Dios que permanece firme en la verdad es que permanece en Jesús y permanece en su palabra. La pregunta para aplicar es la misma. ¿Estamos permaneciendo en la palabra de Dios? Yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos, jóvenes, es ese. Es que seamos jóvenes de la palabra, y es mi oración que tu corazón se encienda, que tu alma, tu espíritu se encienda y que tú necesites diariamente venir y abrir la palabra. Moisés, ¿por dónde empiezo? Para tu devocional empieza en los salmos. Comienza a leer los salmos. Empieza a sumergir tu alma en los salmos.
Todo lo que está en las redes sociales va a pasar y tú lo puedes ver. Eso es disparate, eso no tiene sentido ni validez. Pon eso en hold un momento y haz un stop diariamente en tu vida, haz una pausa y empieza a leer los salmos. Si tú quieres estudiar profundamente, lee el Evangelio de Juan. Mira todo lo que estamos sacando del Evangelio de Juan, pero sumérgete en su palabra. Así como dice Jesús, permanece en Él y permanecer en su palabra. Así nosotros seremos sus discípulos. Mira el versículo 10 del mismo capítulo 15. Si guardáis mi mandamiento y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mira el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 14. Versículo 23, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Yo te voy a hacer una pregunta que el texto me invita a hacer. ¿Tú amas a Jesús? No me responda. A la luz de ese texto, ¿tú amas a Jesús? ¿O tú amas más tu celular? ¿O tú amas más a otra persona, a otra relación? ¿Tú amas a Jesús? El texto pregunta. Jesús respondió y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y mire qué fácil el 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Punto. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que la segunda recomendación, jóvenes, para estar y mantenernos firmes en la verdad, es que permanezcamos en su palabra, porque su palabra es verdad. Quizás tú dirás, Moisés, yo me acabo de dar cuenta en esta conferencia que yo no amo a Jesús, porque no guardo su palabra y no amo su palabra. Buena noticia, empezamos bien. Reconócelo. Ven delante de Dios, arrepiéntete y dile, Señor, ahora yo te pido que tú derribes todo ídolo de mi corazón y que me ayudes a amarte a ti y amar tu palabra, porque quiero permanecer firme. Quiero permanecer firme en la verdad. La primera recomendación es permanecer en Jesús, porque Jesús es la verdad. La segunda recomendación es permanecer en su palabra, porque su palabra es la verdad. Y déjame decirte algo, si la verdad es tan central en estos textos, es porque esto tiene que ser verdad. Cada palabra de Dios prueba la verdad. Mire lo que dice, escucha lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es verdadera. Salmo 19, 9. Los juicios del Señor son verdaderos. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Salmo 119, 151. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Amados jóvenes, amemos la verdad, amemos su palabra, conozcamos su palabra, andemos en su palabra, permanezcamos en su palabra, meditemos en su palabra, reflexionemos en su palabra, memoricemos su palabra, obedezcamos su palabra y seamos hacedores de su palabra. Permanecer en Jesús porque Jesús es verdad. La segunda recomendación, permanecer en su palabra porque su palabra es verdad. La tercera recomendación para mantenerte firmes en la verdad es permanecer en comunión con su Espíritu Santo. Él es verdad y nos guía a la verdad. Así que la tercera recomendación es permanecer en la comunión con el Espíritu Santo porque Él es verdad y nos guía a toda verdad. Seguimos en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire cómo todo esto está interrelacionado. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ok? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros.
A veces se nos olvida, jóvenes, que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Consolador mora en nosotros. Está con nosotros. De hecho, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga ese Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La tercera recomendación es que yo tengo que estar en una comunión constante con el Espíritu Santo, porque también Él es verdad, es el Espíritu de verdad y me guía a la verdad. Y para yo mantenerme firme en la verdad, no puedo hacerlo por medios humanos, fuerzas humanas. Y Dios lo sabía, por eso Dios envió a Dios el Espíritu Santo para habitar en medio de nosotros. Y ese es el mismo Espíritu Santo que con su poder resucitó a Cristo de los muertos. Habita en nosotros. Y a nosotros se nos olvida que mora en nosotros y que en Él podemos mantenernos firmes. Por medio de Él podemos mantenernos firmes en la verdad también. Es una persona, no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová y otras corrientes religiosas. Es una persona, mira, me guía a toda verdad. Jesús le llama el Consolador. Dice otro texto: no contristéis al Espíritu Santo, no lo entristezcáis. Es una persona, y es la persona del Espíritu Santo quien ahora nos guía y nos dirige. Dice también Romanos que Él intercede, igual dice que ayuda a que nuestras oraciones sean entendidas. Nosotros contamos con Jesús, con su palabra y con su Espíritu Santo. Así que yo no sé de qué manera tú has estado en comunión con Él. No sé si tú has estado contristando más al Espíritu Santo, pero yo necesito permanecer en una comunión con Él. Pablo decía que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pablo hablaba del fruto del Espíritu. Yo tengo que ver si en mí se manifiesta el fruto del Espíritu o las obras de la carne. Probablemente si se manifiestan las obras de la carne es porque yo no soy un creyente. Yo tengo que buscar en mi corazón si el fruto del Espíritu se está manifestando con todos sus colores: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que lo tercero que necesito, joven, recordar y que necesitamos recordar es que para permanecer firmes en la verdad, yo necesito también permanecer en una comunión con el Espíritu Santo, porque Él es verdad y nos guía a toda verdad. Así que recapitulando, y lo voy a repetir una y otra vez para que por lo menos 3 de 6 se queden en tu cabeza. La primera recomendación para permanecer firme en la verdad es que tengo que permanecer en Jesús, porque Jesús es la verdad. Jesús es la verdad que transforma, el que vino a morir, salvarme, el que vino a reconciliarme con Dios, la roca inconmovible, Jesús. Lo segundo que necesito es permanecer en su palabra, porque su palabra es verdad. Y su palabra no pasará. Y es la misma palabra que Dios, con la que Dios declaró que sean hechos el cielo y la tierra. Es la misma palabra con la que Dios le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Esa misma palabra la tenemos aquí. Lo tercero que necesito es permanecer en comunión en el Espíritu Santo. Él es verdad y nos guía a toda verdad. Lo cuarto es que debo de permanecer firme en la verdad. Yo necesito, escuche esto, permanecer en esta verdad para adorar en verdad. Y cuando hablamos de adorar en verdad es porque esto ya tiene que reflejarse en la manera como yo vivo, no solamente la manera como yo adoro. Juan capítulo 4 versículo 23: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La palabra en verdad aparece 2 veces, más el adjetivo verdaderos.
Alguien dijo por ahí, no solamente se es un hereje cuando se predica, sino también cuando se adora. Y nosotros hemos limitado la adoración a un tiempo de himnos, de canciones, y creemos que ya con eso adoré. Y nosotros sabemos, yo no lo voy a repetir, usted lo ha escuchado más de una vez. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Ese es vuestro culto racional, esa es tu adoración. La adoración no se limita a himnos que entono, cánticos de adoración. No, la adoración es la manera como yo vivo. Y Dios está buscando gente que viva en espíritu y en verdad. Dios está buscando gente que viva en espíritu y en verdad, porque Dios está llamando a esas personas a reflejar su verdad. No solo la verdad es requerida para yo vivir mi vida, sino también para que mi vida sea una expresión de adoración. La pregunta otra vez, y traigo las preguntas porque es la manera de aplicar estos principios y estos conceptos, ya que esto no es un mensaje expositivo, sino es un recoger todo lo que hemos visto. Pero la pregunta es para aplicar es, si mi vida es una expresión de adoración en espíritu y en verdad. La pregunta es si la manera como quien yo soy es el reflejo de una persona que su vida adora a Dios. Y cuando hablamos de adoración es que le trae gloria a lo que más merece gloria. Y es justo darle toda la gloria a lo que más valor tiene, que es Dios. Es si mi vida honra y trae gloria al nombre de Dios. Tu vida lo es. Quien tú eres en las redes sociales lo es. Las fotos que tú subes reflejan, hacen que la gente piense más en Dios que en ti. Nosotros hemos llegado a un nivel de burla, si se puede decir, que tú ves jóvenes, hombres y mujeres, se tiran una foto muy sexy. Dios me ama, gloria a Dios, y toda sexy. Dios te bendiga. Entonces, la boca, y ya con eso creemos que estamos dándole gloria a Dios porque ponemos una frase. Pero el que ve la imagen no está ni pendiente en la frase. Lo que está diciendo, qué hipócrita esta joven que quiere justificar un mensaje para ella exhibir su cuerpo o él para exhibirse. En las redes sociales, la manera como tú vives trae adoración a Dios. Trae una razón para que alguien piense en Dios. O tú tienes una vida en la iglesia y una vida en las redes sociales. Una en Snapchat, una en Instagram. Tú vives diferente en Facebook y en Instagram. Peor aún, yo he llegado a conocer jóvenes que han tenido dos perfiles. Uno de creyente y otro de no creyente. Pero para permanecer firme en la verdad, yo también tengo que abrazar la verdad vivir la verdad, si puedo decirlo, de manera que mi manera de vivir refleje una adoración en espíritu y en verdad. Es importante, es central. Andar en la verdad es central para mi vida, porque la manera en que yo estoy firme en la verdad, en Jesús, en su palabra y en comunión con su espíritu, yo abrazo esa verdad y mi manera de vivir tiene que reflejar eso. No puede haber una dicotomía, no puedo vivir de una manera diferente, no puedo, como decíamos con los hombres, yo no puedo ser un ateo práctico que dice ser cristiano. Dice ser cristiano, pero en la práctica es un ateo, no puede ser. La manera como yo me relaciono tiene que hablar y traer gloria a Dios. La manera como tengo mi noviazgo tiene que hablar y traer gloria a Dios. La manera como me relaciono con mis padres tiene que traer gloria a Dios. La manera como estudio tiene que traer gloria a Dios. Lo que hago en las redes sociales tiene que traer gloria a Dios. La manera como yo me visto también tiene que traer gloria a Dios. La manera como yo hablo tiene que traer gloria a Dios. Los mensajes, los chistes que comparto tienen que traer gloria a Dios. Y no quiero que usted piense que estoy hablando de legalismo, no estoy empujando legalismo. Es que esto tiene que brotar de tu corazón. Tiene que salir de tu corazón. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no adaptéis a este mundo.
ni las cosas que están en el mundo. No te adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Es que cuando nosotros estamos en Cristo y hemos permanecido en Jesús, en su palabra, en comunión con su Espíritu, nuestra manera de vivir tiene que ser diferente. Tiene que traer gloria a Dios, jóvenes. Decía Mahatma Gandhi, los cristianos tienen un gran Dios, pero Dios no tiene grandes cristianos. Otro pensador dijo, si raspas, como no sé si aquí hay de eso, que tú raspas y te trae como un premio. Decía, si raspas a un cristiano vas a encontrar un impío. Por la manera en la cual el creyente, o muchos que dicen ser cristianos, han estado viviendo. Tenemos que abrazar la verdad para que nuestra vida sea una vida de adoración. Punto número 5. Para permanecer firme en la verdad, yo tengo que permanecer firme en la proclamación del Evangelio. Y esto es interesante porque es la manera ahora como yo saco hacia afuera la verdad que yo he recibido. Esta es la manera ahora como yo proclamo las verdades que han cambiado y han transformado mi vida. Decía el número 1, la primera recomendación es que para mantener firme en la verdad debo de permanecer en Jesús porque Jesús es la verdad. Punto número 2 decía que para permanecer firme en la verdad tengo que permanecer firme en su palabra porque su palabra es verdad. Punto número 3, para permanecer firme en la verdad tengo que permanecer en comunión con el Espíritu Santo. Él es verdad y nos guía a toda verdad. Punto número 4, debo de abrazar esa verdad de manera que mi vida ahora sea una vida de adoración. Eso se refleja y sea un adorador en espíritu y en verdad. Punto número 5, debo ser también firme en la proclamación del Evangelio. Hay un texto que está en el mismo libro donde está el texto que está en las playeras, Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y mire ahora cómo Pablo compara la palabra de verdad con el Evangelio. La palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creídos en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La verdad es clave en la vida cristiana. Y le voy a decir algo, si nosotros creemos que esta es la verdad, tenemos que proclamar la verdad. La verdad debe de ser proclamada y dada a conocer. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de falsedad. Porque vivimos en un mundo lleno de mentiras. Porque vemos la mentira avanzando. Y nosotros que tenemos la verdad, asustados, no. Dios nos ha llamado a nosotros a proclamar la verdad. Y estamos llamados también a permanecer firmes proclamando el Evangelio de la verdad, al costo que sea. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de salir a evangelizar, a compartir el Evangelio. Cuando uno sale a compartir el Evangelio, no importa cuál sea el resultado, sea que una persona venga a Cristo o no, tu corazón se llena de gozo. Tú como que dices, wow, me siento bien diciéndole al otro que necesita a Cristo. Me siento bien obedeciendo. Me siento bien proclamando las buenas nuevas. Porque al final no depende de mí si yo sé o no sé hacerlo. O si alguien lo hace mejor que yo. No importa. Al final yo estoy siendo fiel al llamado que Él me ha invitado de proclamar el Evangelio. El Evangelio es verdad y el Evangelio es lo que el mundo necesita. En un mundo de mentiras, el Evangelio es la verdad que el mundo necesita. Y una pregunta para aplicarla igual. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a proclamar el Evangelio a alguien? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿O tú estás muy acomodado en la iglesia, recibiendo en la iglesia? Mi mamá me enseñó algo y ella me decía que cuando yo no comparto el Evangelio con alguien, yo le estoy diciendo, a mí no me importa que tú te vayas al infierno. Te voy a dar 5 segundos para que en 5 segundos tú pienses en alguien que tú conoces que no tiene a Cristo. Ahora, 5 segundos. Alguien que tú sabes que no tiene a Cristo.
esa persona, ¿cuál es la excusa radical que tú tienes por la cual no le estás presentando el evangelio de Cristo? ¿Cuál es la excusa por la cual tú no le estás diciendo a esa persona y compartiendo con esa persona la verdad del evangelio? ¿Cuál? No existe excusa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogidos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ningún momento el texto dice, tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que te quede en la iglesia todos los domingos, en todos los servicios. No, no, eso es lo que dice. Dice, tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, no tuyas, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas donde tú estabas a tu luz admirable. No evangelizar, hermanos, es decirle a la gente que tenemos a nuestro lado, vecino, familiar, primo, hermano, amigo, le estamos diciendo, no me importa que te vayas al infierno. Por lo tanto, en esta tarde, hermanos, hay una invitación y es mantenernos firmes también proclamando la verdad del evangelio y proclamando la verdad del evangelio, lo cual es un mandamiento. Y proclamando la verdad del evangelio, eso nos va a ayudar a mantenernos firmes, porque cada vez que yo le digo a alguien que soy creyente, ya estoy poniendo el nombre de Cristo. Y ya en mi colegio, en mi escuela, en la universidad, ya saben que yo soy cristiano. Por lo tanto, no puedo estar jugando a ser cristiano de la secreta. Yo no puedo estar jugando a ser cristiano de la secreta desde que yo dije que soy cristiano. Yo no puedo estar diciendo ahora en las redes sociales, después que dije a todo el mundo que soy cristiano, que ahora mi artista favorito es este y mi banda es este, y yo sigo con este y me visto como este. No, ya tu como visión cambió, tu manera de ver la vida cambió y ahora tú te proclamas un embajador del evangelio. Debo de permanecer firme en esa proclamación. De hecho, la verdad que nosotros tenemos es central en la condición en la que se encuentra el pecador. ¿Por qué ha hecho el pecador? Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Escucha la condición. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está irado con todo aquel que está deteniendo la verdad. Romanos capítulo 2, versículo 8 ahora dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los incrédulos tienen una relación adversa con la verdad. Y le digo algo, usted y yo somos representantes de la verdad. Y usted y yo estamos llamados a proclamar la verdad. Usted y yo somos embajadores de la verdad. Y por último, última recomendación, es un llamado a la iglesia. Y como todos aquí somos iglesia, pero vuelvo arriba y recapitulo. Para mantenernos firmes en la verdad, primero debemos de permanecer en Jesús porque Él es la verdad. Segundo, debo permanecer en su palabra porque su palabra es verdad. Esa es verdad. Tercero, debe de permanecer en comunión con el Espíritu Santo porque Él es verdad y nos guía a toda verdad. Cuarto, debo de permanecer y abrazar esa verdad para que mi adoración sea una adoración de verdad. En verdad. Y quinto, debo permanecer firme en la proclamación de la verdad, porque hay un mundo perdido sin la verdad. Hay un mundo perdido sin la verdad. Y por último, yo también debo de permanecer firme en la verdad, porque la iglesia está llamada a ser embajadora de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14, mire lo que dice. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y mire lo que Pablo dice que es la casa de Dios. Columna
es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Iglesia, nosotros tenemos una gloriosa responsabilidad de ser embajadores de la verdad. Y esa verdad implica ser proclamada, ser enseñada, ser defendida. Esa verdad no puede quedarse en las cuatro paredes de la iglesia. La gente tiene que conocer la verdad. La gente tiene que conocer a Cristo, que es la verdad. La gente tiene que ser discipulada y entrenada en la palabra, que es la verdad. La gente tiene que ser animada a vivir en comunión con la verdad. La gente tiene que ser también enseñada a vivir la verdad de manera que adore en espíritu y en verdad. La gente tiene que ser proclamador de la verdad. Y la iglesia está llamada a ser columna y estandarte de la verdad. ¿Y tú? ¿Cómo vas a reaccionar a esta verdad? La invitación está abierta. La invitación está abierta. Y la invitación está abierta primero para creyentes, aquellos que han rendido su vida a Cristo. Si tú entiendes que has estado fallando en alguna de estas recomendaciones, entonces esta es la recomendación que te damos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Si tú te sientes que has fallado en algo de esto, no te sientas culpable. Ese no es el propósito de esta enseñanza. No es que te sientas culpable y te sientas como un creyente que no sirve. No. El propósito es animarte. Versículo 16. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la invitación de esta tarde. Para estar firme en la verdad, acércate confiadamente. Hay gracia, hay más gracia en nosotros que pecado en nosotros. Hay más gracia en Cristo que pecado en nosotros. Así que si tú entiendes que no estás firmes en la palabra, no estás firme y no estás permaneciendo en Jesús, no estás en comunión y tú eres un creyente, acércate confiadamente al trono de la gracia. Tu sumo sacerdote Cristo abrió el velo en dos, de manera que ahora podamos venir en cualquier momento, cualquier circunstancia y decirle: aquí estoy, Padre, te he fallado, te necesito. Y yo quiero ser un embajador de tu verdad. Yo quiero vivir firme en la verdad. Yo no quiero estar como una montaña rusa que un día estoy bien, otro día estoy mal. Yo quiero estar anclado en ti, en Cristo, en la roca inconmovible. Y si tú estás en esta tarde y no conoces a Cristo, la exhortación la hemos repetido anteriormente: corre a Cristo. Tu condición es una condición funesta y solamente Cristo puede cambiar tu eternidad. Y si estas palabras han movido tu corazón a arrepentimiento, arrepiéntete, corre a Cristo, confiesa tus pecados y corre a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. No salgas de esta puerta sin antes haber tenido un encuentro con Cristo. Agarra a los pastores, agarra a los líderes y dile: yo necesito a Cristo. Yo quiero vivir en la verdad. Yo quiero permanecer en Cristo. Yo quiero permanecer en su palabra y en comunión con su espíritu. Yo quiero ser un embajador de la verdad y quiero ser parte de la iglesia que es columna y estandarte de la verdad. Hay una buena noticia. Y es que Cristo te está invitando justamente a arrepentirte de esa condición y correr a Él. Termino con esta frase de John Hus. John Hus dijo: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad. Porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Que Dios, por medio de su gracia, nos ayude a ser una generación comprometida con su verdad y a ser una generación que ande diariamente firmes en la verdad. Padre, gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, es más cortante que una espada y que atraviesa nuestros corazones. Gracias por recordarnos que la invitación a vivir en
Fe, la invitación a vivir firmes, es una invitación que tú nos haces abiertamente. No hay prerequisitos, sino venir a ti confiadamente. Yo te pido por cada joven que se ha expuesto durante todos estos días a escuchar tu palabra. Yo te pido que tú lo animes, que tú lo uses, que tú lo convenzas, que tú lo comprometas, que tú uses sus vidas para tu gloria. Y yo te pido que ahora que termine esta conferencia, ellos puedan procesar todo esto y puedan caminar más cerca de ti. Que ellos puedan responder a la invitación que tú les haces de permanecer en Jesús, permanecer en tu palabra, permanecer en comunión con tu Espíritu, de abrazar una vida de verdad para que adoren en verdad, de proclamar el mensaje de la verdad y de ser parte del cuerpo de Cristo, que es columna y estandarte de la verdad. Ayúdanos, porque no podemos por nuestras propias fuerzas. Y usa nuestras vidas para tu gloria. Padre, si de este lugar salen 2 o 3, 100% comprometido con proclamar la verdad y vivir la verdad. Si sale uno, Señor, vamos a entender que todo lo que se ha hecho, Señor, ha tenido valor porque tú lo has hecho. Ayúdanos a caminar firmemente, de manera que nuestras vidas puedan proclamar tu nombre grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jóvenes, gracias por escucharme y soportarme por estos días. Y oramos para volvernos a ver pronto, Dios mediante. Si usted está en la zona, mañana tendrá la oportunidad de escucharme y soportarme una vez más. Que Dios le bendiga.